Llegó un momento en el que mi cuerpo me avisó, me quedaba sin voz muchas veces. Y ahí me di cuenta que había una incoherencia entre lo que yo estaba diciendo y la vida que llevaba. Y hay hasta plot twist y todo. Se dio de baja en la empresa y se dio de alta en la vida. Un director general lo que tiene que dar es unos resultados económicos. Y en la empresa del siglo XXI ya sabemos que eso se queda corto. Orientación al resultado, no a la tarea. 3 cualidades de un buen líder. Humildad, servicio y excelencia. Piensa en la Esther que está en su primer día de trabajo en el grupo Siro y dime qué consejo le darías. Disfruta, aprende y agradece. ¿Y quién es el mejor líder que conoces? Mi madre. Me ha llegado al corazón. En el programa de hoy vamos a conocer el método Bauset. Su objetivo es ayudarnos a liderar nuestra propia vida de forma consciente y sostenible, porque solo de esta forma podemos conseguir que sea auténtica, tenga un propósito y un sentido. Esto lo conseguimos poniéndonos al servicio de los demás, aportando nuestros dones y poniendo el foco en el equilibrio emocional, físico y mental. Y para hablar de todo esto, ¿quién mejor que su creadora, Esther Bauset? Su puesto es directora y además con el preview que hemos tenido antes del pre-show, que le llamamos nosotros. Y que nos lo hemos pasado pipa ya. Ahí ya estamos en la tónica, ¿no? Eso es. Vamos a empezar por una que no tenías apuntada, una pregunta, Ay. pero que es súper fácil. Yo creo que esto nos viene a todos a la memoria. Tú has estado muchísimos años trabajando pues, en uno de los grupos alimentarios más grandes de España, el Grupo Siro, que ahora se llama Cerealto. Y la primera pregunta es muy seria. ¿Cuál es tu snack favorito? Ay. Pues fíjate que te voy a sorprender. Ay, me encanta. Sí, porque no es ninguno de los snacks que fabrican en Grupo Siro Cerealto ahora. Bueno, ahora lo puedes cambiar. Lo puedo cambiar. ¿Lo puedo cambiar? Porque mira, a mí un snack son los frutos secos. Ah. ¿Vale? A mí me gustan unas nueces, unos pistachos. Y te voy a decir uno un poquito más sofisticado, Vale. que es el edamame. Oh. ¡Oh! Mira, pues eso es lo que yo cuando voy a pedirme un poke o algo de eso, siempre busco qué es. Porque nunca lo tengo ubicado en mi mente. Pues ahora a partir de ahora, ¿qué te vas a acordar? Vale, me acordaré de mí, ti. claro. Súper saludable, porque es verdad que, bueno, pues lo que he tomado es como mucha conciencia de que la alimentación pues es importante y vital, y bueno, pues es verdad que todos esos productos ahora son los que yo consumo más. Y además vital para todo esto que venimos a hablar hoy. Hombre. Para cuidarse a uno mismo. Eso es. Volviendo a tu trayectoria en el Grupo Siro, cuéntanos un poco cómo fue toda esa evolución profesional y esa experiencia que al final te ha llevado un poco a donde estamos ahora mismo, que luego profundizaremos. Pues imagínate que en esa empresa transcurrieron 18 años de mi vida. Se dice pronto. Casi nada. Entré trabajando en el departamento de marketing y a los pocos años pasé a formar parte del comité de dirección. Primero dirigía uno de los negocios, pero la parte de la dirección de marketing. Y luego no tenía ni 30 años y me dieron la dirección de negocios. Entonces, imagínate, esto que dicen en las escuelas de negocio, que las empresas valoran más la actitud con C que la actitud con P, yo doy fe de ello. Porque en realidad yo estudié publicidad y relaciones públicas. Claro, cuando me dieron la dirección del negocio tenía que saber mucho de negocio, de números. Ahí dije, ¿y por qué no he estudiado ADE o alguna cosa de estas? Pero es verdad que la empresa lo que hizo fue formarme. Y bueno, pues después de una etapa dirigiendo ese negocio, llegó un punto también importante, que es Grupo Siro se iba a internacionalizar y decidieron que fuera yo la persona que se fuera a Italia, que por otra parte fue un regalazo, porque yo siempre he sido una enamorada de Italia, y allá que me fui. Entonces allí fue un año de mi vida y a la vuelta me dieron la dirección de comunicación y relaciones externas. E incluso lo que era la dirección de recursos humanos, pues bueno, en ese momento la persona que estaba salió y esa fue mi gran responsabilidad. Y lo que llevaba entonces era toda la parte de liderazgo y de sostenibilidad. Y quieras que no, el método, y lo vamos a ir viendo a medida que vas haciendo preguntas, esa experiencia vital de aprender muchísimo de liderazgo y de sostenibilidad es la que ahora he sido capaz de recoger en el método. O sea que confianza ciega en ti, has demostrado que tenían razón, y además llega un punto de tu carrera que de toda esta formación que te va dando la empresa, tú decides formarte como coach. Entonces, ¿cuándo y por qué decides invertir ese tiempo en formación de este tipo? Mira, durante toda la parte que trabajaba en la empresa hice muchas formaciones relacionadas con personas. Y sí que es cierto que el formarme como coach fue un punto que es el que
previo, ¿qué pasó? Te voy a contar qué es lo que pasó. Como te decía, llevando el liderazgo y la sostenibilidad, llegó un momento en el que mi cuerpo me avisó, porque yo me estaba entregando en cuerpo y alma a ese proyecto del cual estoy súper agradecida que depositaran toda esa confianza en mí, pero siendo la directora de comunicación, pues me quedaba sin voz muchas veces. Y ahora lo miro y es claro, pues era cuando tenía más estrés. Entonces, en un momento dado, un gran amigo se había formado como coach y él trabajaba también en la empresa, Fernando Roca, que siempre lo nombro porque, vamos, de estas personas que para mí han sido ángeles que han aparecido en el camino. Entonces él me dijo, hacerle coaching a una amiga es difícil, pero tengo una herramienta que a lo mejor te puede ayudar. Y entonces hicimos una sesión de valores. Y esa sesión de valores, claro, piensa que cuando tú eres la directora de comunicación, la parte de la memoria, de la visión, la misión, los valores, trabajarlos en la empresa, en el equipo. Pero claro, cuando tienes que definir tú tus valores, esto es un juego que creó Simon Dolan, es toda una metodología, y ahí me di cuenta que había una incoherencia entre lo que yo estaba diciendo, que cuáles eran los valores importantes para mí y la vida que llevaba. Y eso, la verdad es que no fue la única pieza del puzzle que me iba a tomar la decisión, fueron unas cuantas más, pero es como, wow, algo estaba pasando. Sí, que fue el desencadenante. Y fue el desencadenante. Entonces, ¿qué es lo que decidí? Bueno, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Yo le vi el antes y el después a esa persona que me hizo esa sesión, a Fernando, y dije, pues mira, voy a darme un año de formación, voy a dejar de aprender hacia afuera y del mundo de la empresa, voy a dejar de, pues de comunicar y comunicarme conmigo y ver qué es lo que está pasando ahí. Y entonces empecé mi formación sin saber que me iba a dedicar a esto. Entonces, todo ese año me volqué en formarme como coach, aprender de inteligencia emocional, en mindfulness, aprender, y es lo que te he dicho antes, a alimentarme mucho mejor. Y todo eso, pues bueno, transcurrió durante un año y es lo que ha ido siendo la semillita del método. Sí, al final ha sido invertir un poco en desarrollo personal para poder ayudar a los demás, ¿no? Eso es, que es en lo que está inspirado el método. Exacto. ¿Cómo se toma la decisión de dejar un trabajo en el que estás tan asentada, también tan considerada, como has demostrado en todas las oportunidades y lo agradecida que estabas de esos momentos que te regalaba la empresa, para apostar por tu propio proyecto? A ver, yo creo que ahí a mí lo que me ayudó por una parte es saber que cuando uno sabe los niveles de energía y la pasión y la entrega que tiene hacia las cosas. Y yo ahí noté que esa chispita se estaba como apagando, ¿no? Y cuando llegas a estos momentos y tienes esas dudas, son como dos vocecitas que te están hablando. Una que te dice que estás diciendo que no, y otra que te dice, algo se está moviendo aquí. Entonces, en esos momentos, claro, tú tienes conversaciones con personas que te quieren bien. Y de esas personas que te quieren bien encuentras cómplices de tus miedos y aliados de tus sueños. Entonces, cómplices de mis miedos, pues te pongo hasta el ejemplo, que eran mis hermanos mayores, cuando yo con mis 43 les digo que voy a dejar el trabajo, un trabajo que ellos saben que me apasiona, que estoy muy bien considerada, lo ven como una locura. Y es verdad que esa voz estaba en mí, pero ahí, y es verdad que la inspiradora de todo este método es mi madre. Y mi madre, si algo me ha enseñado, es a lo que yo ahora me dedico, que es lo más importante es creer en ti. Creer en ti y rodearte de gente que crea en ti. Entonces ella me dijo, Esther, si tú crees que ya es el momento, si has llegado donde has llegado, vas a poder seguir evolucionando y haciendo cosas. Entonces, bueno, pues ella fue quien me ayudó a tener esa valentía para tomar esa decisión tan importante, ¿no? Así que bueno, desde aquí ella ya no está conmigo, se fue hace 5 años, pero es de las cosas que más orgullosa me siento porque es verdad que eso me permitió, sus últimos años de vida, poder tener tiempo de calidad y que me pudiera transmitir todo su aprendizaje. Porque en realidad ella es la presidenta, yo te diría que es la fundadora, ¿sabes? Ya era en su momento, era una emprendedora, que imagínate, o sea, pues mis padres vivieron una guerra y una posguerra.
Mi madre se enamoró de mi padre ya tenía una tienda de ultramarinos que tú no sabrás ni lo que es ultramarinos, una Sí, tienda... sí, ¿Sí sí lo te sé, suena? no soy tan joven, Vale, sí lo vale, sé, vale. sí lo sé. Pues una tiendecita de estas tradicional... Que tiene de todo. Que tiene de todo, que era de mis abuelos. Claro, imagínate, ¿no? Y entonces ellos allí pues eran los coaches del barrio de Patrais, que es un ¡Ay, Patrais, mi barrio! No me digas. Esto no estaba en el pre-show, esto no lo habíamos hablado antes. No, ¡qué maravilla! Pues, ¡Ay, qué pues ahí increíble! nací yo. Pues yo tengo un ultramarinos localizado ahora mismo en mi barrio, Ay, madre mía, ahora luego lo hablamos. que cerró, pero... Bueno, ¿tú te imaginas? Venga. Luego lo hablamos, ya me estoy poniendo nerviosa. Vamos a volver porque Vamos yo a es volver. que nacionalista de mi barrio, como quien dice, así que... Un gran Vale, barrio. Bueno, exacto. pues sigamos entonces. El instinto, El que instinto. seguiste tu instinto Seguí y mi el instinto que instinto. te habían enseñado a seguir. Eso es. Ella me dijo, tú conéctate con esa parte del corazón que a su vez le pones cabeza, cree en ti y si tú te lo propones, pues oye, la vida irá continuando. Y Sí, ella y me así ha decía, sido. si tú tan jovencita, porque ella siempre me veía, claro, imagínate estar en un comité de dirección que no tienes ni 30 años. Era como, ¿pero de verdad que te hacen caso? Y yo, pues sí, mamá, me hacen caso. Pues por algo será. Algo será. Pues sí, se nota. O sea, eso al final también supongo que te ayudó un poco en plan de, jolín, si hace Totalmente. X años que yo tenía mucha menos experiencia, menos conocimiento, ya podía ocupar eso, ¿por qué no voy a hacerme cargo de mi propio proyecto? Eso es, ¿no? eso es. Creer en ti misma, me ha encantado esa frase y nos la aplicamos todos. Eso es. Y si no nos la estamos aplicando, Mira, yo lo tengo hasta aquí Eso en lo la hacemos. libreta. Believe in you. tal cual. Es lo más de las cosas más importantes cuando te lanzas a una carrera profesional. Todas estas experiencias profesionales y personales, pues al final se han canalizado en tu propio proyecto, en el método Bauset. Vamos a hablar primero de cómo es crear un propio proyecto, qué sensaciones te aporta y después ya entraremos a explicar mejor de qué trata. Vale, pues vamos a seguir con el storytelling. Me voy, me dedico un año en cuerpo y alma, como creo que las personas que nos apasiona la vida lo hacemos desde ahí, y fue un año de formación. Y después de ese año de formación tuve incluso también la experiencia profesional de crear una empresa con una socia, que nos salió, súper agradecida todo el aprendizaje, y ahí surge otro punto de inflexión, y es que ASNIE, la Asociación Española de Inteligencia Emocional, me propone dar una conferencia. Y claro, yo en ese momento, que aún me sentía un poco principiante en todo esto del crecimiento personal, y sobre todo porque me encanta la colaboración y el trabajar en equipo, le propongo a Arnau Benlloch, que trabajó conmigo en Grupo Siro en toda la parte de liderazgo, que la hiciéramos a pachas. Y él me dijo, pues venga, vamos allá. Y de ahí, y además me gusta ponerlo en valor, un trabajo totalmente de creatividad. Cuando yo estaba en ese mundo de la empresa y tal, él me decía, Esther, no te olvides que eres directora general de ti misma. Y claro, yo ingenua de mí pensaba, sí, claro, pues no me ves mi sueldo, mi reconocimiento, Mi tal, businesswoman. mi businesswoman. Qué engañada estaba. Porque es verdad que cuando decidimos ponerle ese título a la conferencia, ahí estaba la semillita del método. Porque ahí estaba toda esa comparativa de todo lo que aprendí de crecimiento personal con toda esa experiencia en el mundo de la empresa. Dimos la conferencia y al día siguiente, ni uno antes ni uno después, tuve una reunión con un director general que lo que quería era que le hiciese una propuesta para su equipo comercial, porque no estaban sabiendo trabajar en equipo, no conseguían los resultados. Y bueno, yo encantada, que ya llevaba un año fuera de la empresa y ya trabajando en todo esto, tuvimos una reunión. Y ahí es verdad que hay veces que uno tiene que ser atrevido. Y fui un poco valiente y tuve mucha suerte, porque después de explicármelo todo, a mí me salió decirle, y aparte lo nombro porque además me da el permiso, le dije, mira, Alfonso, no voy a hacerte una propuesta para tu equipo comercial, te la voy a hacer para ti. Tú imagínate Ya. que podría haberme dicho, oye, bonita, que yo estoy perfectamente. Pero tuve la suerte, que para mí, pues bueno, en el liderazgo hay una dosis de humildad, de vulnerabilidad y de curiosidad, y me dijo, ¿qué me propones? Porque lo que yo quería proponerle era exactamente, él me acaba de decir, ¿cómo me hubiese gustado ir a la conferencia? Y dije, pero si la conferencia la doy yo, cuando quieras te lo cuento, y le hice una propuesta basada en la conferencia. Es como que esa conferencia, Conviértete en director general de ti mismo, era el epígrafe de la metodología. Entonces, él fue como mi experiencia piloto. Y bueno, pues entonces fue un programa en el que íbamos, ahora te lo iré contando, pero cuando terminó eso, ese proceso, con sus inputs, tanto de mejora como lo que le había supuesto para él, yo dije, Dios mío, esto es un tesoro lo que tengo.
Y a partir de ahí hice una siguiente prueba y lo que hice fue una experiencia de un día para personas muy vinculadas al mundo de la empresa, directivos y empresarios, decirles, mira, os voy a contar en qué consiste esto. Me vais a regular un día de vuestra vida y una reunión o sea, como muy cualitativa para que me digáis cómo veis esto. Claro, la respuesta de esas personas, que para mí era oro, es a por ello, porque aquí acabas de tener un clic que va a poder ayudar a muchas personas. Entonces yo ahora es verdad que lo pienso y ha sido todo como de forma como muy orgánica. No te creas que empezó así llamándose método Bauset, sino que esto vino pues en una charla que di en un sitio, tenían que ponerlo en la web, la persona de comunicación, súper creativa, me dijo, no me cabe director general de ti mismo, ¿qué te parece si le pongo método Bauset? Y yo, ¿what? Yo digo, me encanta. Y tú, pues ya tengo naming. Pues ya tengo. Y además, en todo ese momento, yo ahora te voy a contar un secreto. Me encanta. Secreto. Todo oídos. Todo oídos. Método Bauset, que yo lo digo así, que parece que tú dirás, ¿su apellido? Pues no. Vale, pues es ahora mi segundo apellido. Tenemos nombre artístico. Eso es. Artístico, pero con alma y con sentido. Artístico y científico. Porque Bauset es el apellido de mi madre. Pues yo esa decisión la tomé con ella, ¿sabes? Y sobre todo, o sea, como te lo diría, poniendo muy en valor a mi padre, pero yo a mi padre lo perdí siendo joven, no tenía 25 años, y después de una larga enfermedad donde mi madre había demostrado muchísimo también esa capacidad de liderazgo, de seguir trabajando, bueno, de solucionar un montón de temas, y ella es como mi ánimo, porque mi padre era tan maravillosa y tan buena persona que tú sabes que a veces que hay una línea entre, y ahora lo hablaremos en liderazgo, entre estar al servicio y el servilismo. Y mi padre a veces rozaba de eso, de lo bueno que era. Y ella siempre me decía, esto es de Navarro, una Bauset no haría eso. Y yo, pues yo quiero ponerme ese apellido porque yo también tenía esa tendencia. Y sigo teniéndola, porque soy 50% mi padre y 50% mi madre. Y lo reconozco y soy alumna de todo lo que te voy a contar. La primera, lo he creado, me lo aplico todos los días y de compartirlo lo voy interiorizando. Entonces, Bauset es ella. Ella se llamaba Rosa Bauset. Y yo soy Esther Navarro Bauset. Pero no se lo cuentes a nadie, aquí solamente lo estás oyendo tú. Aquí solo nos vamos a enterar tú, yo y las 3 personas más que hay en la sala. Por suerte, tu secreto está a salvo con nosotros. Perfecto, me encanta. Debo decir que es de los mejores storytelling que me están haciendo en un podcast porque vas hilándome una cosa con la otra. Lo que tiene. Y hay hasta plot twist y todo. A mí esto me está encantando. De hecho, ahora has conseguido que me sienta Alfonso y quiero que me cuentes cuál es el método que propones. Vale, mira. Tú tienes que pensar que, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, y por si te sirve, en lo que podamos pensar que es una vida de éxito, después que vas pasando, pues eso, te das cuenta que el éxito está en una sensación de cómo te sientes tú contigo misma. Y desde eso que tú sientes, ¿qué es lo que transmites a los demás? A partir de ahí, una de las claves del éxito, y lo has dicho antes, es creer en uno mismo. Y para poder creer en uno mismo te tienes que conocer. Con lo cual, lo que yo le compartí con Alfonso fue decir, vale, para convertirte en director general de ti mismo, tú ya lo eres de la empresa. Aparte le habían nombrado director general, no hacía mucho. Yo quiero poner a tu disposición todo lo que hemos contado en esa conferencia, que la gente, cuando terminó la conferencia, nos decía, ¿pero esto de dónde lo habéis sacado? Y yo digo, bueno, yo no puedo decir que esto no se le haya ocurrido a nadie, pero os aseguro que nosotros lo estamos contando, Arnau y yo lo estábamos contando, fruto de inspiración pura. En lo que comparábamos era la vida con la empresa. Entonces, tantos años en el mundo de la empresa y en una empresa en la que fue creciendo, que había un presidente, un fundador, un director general, y una estructura de la que yo formaba parte, con el privilegio de haber empezado desde abajo y luego ser brazo derecho de ese presidente, ¿no? Y estar en el comité de dirección. Y teniendo muy claro que esa empresa, para dejar huella, tiene que tener una visión, una misión, unos valores, y tiene que haber una armonía y una coherencia en esas 3 dimensiones. Bueno, pues todo eso era mi día a día durante muchos años. Cuando me formo en crecimiento personal,
entiendo que nosotros como personas también tenemos esas 3 dimensiones, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, y cada uno lo llama de una forma. En el caso, por ejemplo, de Arnaud lo llama la fuente, y yo decidí llamarlo alma, porque en una empresa el fundador siempre va a ser el alma de la empresa. Luego hay veces que ese fundador sigue estando en la parte diaria, pero llega un momento en el que a lo mejor ya, oye, porque pasa el tiempo, porque decide delegar, tiene un director general. Pues esa dirección general es nuestra mente y la estructura de la empresa son los trabajadores. En nuestro caso, nuestra estructura, nuestra sede es nuestro cuerpo. Y yo me di cuenta exactamente de eso, es por qué cuando hago esa sesión de valores yo siento ese desasosiego. Porque había perdido esa coherencia cuerpo, mente y alma. No, hacía una cosa, decía una cosa, sentía, y eso es lo que nos quita de ese sentimiento de llámalo éxito, llámalo felicidad. O sea, hay una incoherencia y una incongruencia, y sobre todo si cuando tú de forma consciente defines cuáles son tus valores, que son palabras así que parece que sean intangibles, pero en realidad en esa dinámica tú los identificas. Si tú sientes que lo son, pero luego llegar a la verdad y con los hechos no lo demuestras, pues pasa igual que en las empresas. En las empresas, ¿cuándo empieza a haber un mal clima laboral? Cuando los de arriba están diciendo algo y luego en el día a día no se ve. Y entonces pues hay conversaciones de pasillo. En el que empezamos a criticar, en el que empezamos. Entonces de ahí dije, wow, para mí de verdad hubiese sido quizá más sencillo y más fácil dedicarme en estos primeros años al mundo de la empresa, pero dije voy a hacerlo al revés. O sea, es llegar a una empresa, que un departamento de recursos humanos con mi expertise me contrate. Bueno, desde mi humildad, pero lo veía fácil por mi experiencia profesional, por el trabajo que había tenido, por mi red de contactos, pero yo quise ponerme un reto y es decir, no, que sea de forma proactiva que los líderes, las personas que lideran personas, decidan primero, y te estoy haciendo un poco anticiparte posiblemente cosas que ya te estoy contestando, pero es que decidan y se den cuenta de cómo están liderando sus vidas. Porque ¿cómo vamos a pretender liderar a otras personas e influir en ellas si nosotros mismos no lo estábamos haciendo bien? Y eso, la primera que levantó la mano era yo. O sea, yo llevaba el liderazgo de una empresa de 4.000 trabajadores con 400 manos intermedios. Y cuando yo me reunía con mi equipo, que hicimos cosas maravillosísimas, pero en realidad estábamos perdiendo el equilibrio, nos gustaba tanto lo que hacíamos que en realidad habíamos perdido otras áreas de nuestra vida. Yo cuando una de las personas que trabajaba conmigo, Julia, me dijo, es que mi novio me ha dicho que me va a dejar porque paso de él. Dice, pero es que yo me lo paso también haciendo esto. Y dije, Dios mío, aquí se nos está yendo algo de las manos. Hay algo que no está cuadrando. O por lo menos que lo hagas de forma muy consciente. Que eso es el no dejarte, o sea, pararte el no entrar en el bucle, en el círculo vicioso en el que no te ves con perspectiva, ¿no? Eso es. Yo estaba enganchada a un programa que lo dirigía el propio Arnaud, que se llamaba La Rueda del Hámster, que entrevistaban, como estamos tú y yo aquí, a expertos en crecimiento personal, y yo decía, madre mía, es que todo lo que dicen, ¿qué razón tienen? Es que hay que salir de esa rueda del hámster. Yo la siguiente pregunta, la verdad que me la aplico un poco y me gustaría saber qué opinas, porque es verdad que cuando hablamos de éxito no tiene por qué ser un éxito profesional, o sea, cada uno mide el éxito con, como has dicho, con lo que vaya con tus valores, ¿no? Y acabe haciendo que te sientas realizado porque estás cumpliendo tus objetivos en la vida o tus valores. Entonces entiendo que el método Bauset no hace falta que seas un líder o un alto directivo para aplicártelo. Puedes ser un trabajador medio. Sí, por supuestísimo. ¿Y la forma de actuar sería la misma? O sea, ¿el método a trabajar seguiría los mismos pasos? Mira, yo he tenido que vivir desde mi propia experiencia que al principio yo pensaba que el método solamente iba a poder ayudar a esos directivos y a esos empresarios porque el lenguaje era muy de la empresa. Luego te explicaré un poquito cómo es. Pero luego he tenido la oportunidad de tener personas que han querido hacer el método y que eran emprendedores o que eran mandos intermedios. Y bueno, lo que es la metáfora es la excusa, lo importante es el contenido, lo que se trabaja. Entonces yo también estoy viendo mi propia evolución, que inicialmente estaba muy enfocado a personas que lideran personas y que aprendan a liderarse ellas mismas,
Pero ahora también me estoy dando cuenta que por una parte hay personas que están en un momento de transición, es decir, que se están dando cuenta que quieren más de la vida y que ya no les llena ese alto puesto directivo. Y ahí hay que creer mucho en uno mismo para saber cuáles son los siguientes pasos. Luego también ahora estoy teniendo una experiencia maravillosa con emprendedores, porque cuando emprendemos, y ahora yo ya me siento emprendedora, claro, tú sientes esa libertad de que no tienes un jefe. Pero es que esto justo va a la esencia de que sin darte cuenta tú te puedes convertir en tu peor jefe, incluso peor que el que tenías en la empresa. Y desde ahí, desde mi punto de vista y desde la experiencia que estoy viendo, es en gran parte muchos de los proyectos de emprendimiento que fracasan no es tanto porque el modelo no sea maravilloso, sino porque quienes están liderándolos no han hecho el paso previo de saber liderar su vida. Exacto. La verdad que es muy interesante. Tú uno de los términos que incluyes es liderazgo sostenible. Uh-huh. Me gustaría que explicaras un poco el concepto y cómo lo diferenciamos de un liderazgo más tradicional. Incluso aquí podemos empezar a hablar, como has dicho un poco antes, de ver qué clase de líderes estamos siendo para nosotros mismos y cómo pretendemos serlo para los demás. Conceptos jefes versus líderes. Eso Entramos es. un poco más en materia. Vamos a por ello. Así que yo te abro el micro. Aquí ya estoy. Mira, en la introducción lo has definido muy bien. Es decir, el liderazgo sostenible está basado en cada uno de nosotros tenemos un don, lo hablábamos antes con Pablo, ¿no? Para él es el mundo audiovisual y mira cómo se le nota que se envuelve como pez en el agua. Todos tenemos un don, algo que se nos da bien y eso hay que ponerlo al servicio de los demás. No entiendo liderazgo sin vocación de servicio y eso ya es liderazgo. Ya no soy jefe y como soy tu jefe tienes que hacer esto. Eso por una parte, pero para que sea auténtico, yo no tengo un modelo que te diga hay que hacerlo así, porque si no es auténtico tampoco sería sostenible. Cada uno tiene que desde ese autoconocimiento también saber cuál es el estilo en el que se siente cómodo. Pero lo que sí que tengo claro y basado en mi experiencia, que como no pongas el foco y te comprometas en tu propio equilibrio, y ya te digo equilibrio, pues equilibrio en que realmente tú puedas estar al servicio pero no entres en el servilismo. Equilibrio en que tú puedas un poco valorar cuáles son todos tus roles en tu vida. Que tú respetes a los demás pero también te hagas de respetar. Que tú cuides a los demás pero también te dejes cuidar. Entonces ahí es donde realmente si lo haces desde ahí hace que tu liderazgo pueda durar más tiempo. El mío yo creo que lo hacía muy bien y no voy a tener falsa humildad, lo hacía muy bien, pero le estaba faltando eso. Yo no encontraba tiempo para cuidarme, pero cosas ya básicas, ¿sabes? De decir, pues eso, cuando hablamos de la sed, de comer bien, de dormir bien, de hacer ejercicio, que parecen cosas que las dicen, pero luego cuánta gente realmente cuando llega el día luego no lo prioriza. Y eso hace que llegue un momento, ella me lo decía, mi madre, que cuando yo tenía todas esas conversaciones, es que la fuente se agota. Y lo que está dentro sale fuera y tú puedes llegar un momento, pues eso, con toda tu fuerza, con toda tu juventud, con todas tus ganas, que pienses, no, es que estos no son los pasos que tengo que dar. Y siempre tienes una excusa para decir, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Pero es que tu vida se puede acabar mañana. Se puede acabar mañana y tú dirías, ¿le doy sentido a todo lo que he hecho con ella? Y eso es como, wow. Entonces estas cosas que pasan, a veces la vida te da una bofetada y te pasa algo tan grave que a lo mejor tú dices, wow, hasta aquí. Hay veces que no te vas a dar cuenta y cuando te vayas, que te vas a ir, mirarás hacia atrás y dirás, esto es lo que yo ahora si lo pienso hubiese hecho. Y hay veces que, bueno, pues a los líderes son personas curiosas con ganas de aprender, pues mensajes como el que yo comparto, pues les llegan, y si te dices verdad, dices, pues es verdad que yo estoy subida a la rueda del hámster en el piloto automático y no tengo ni un minuto para parar. O sea, solamente me dedico a hacer y me olvido de ser. Y esto no quiere decir, porque fíjate que se puede producir esa duda, que tú también es un mal jefe, el jefe condescendiente. El que no saca lo mejor de ti, el que por no decirte, oye, esto se puede hacer mejor, o ve por aquí o ve por allá, eso también podemos serlo de nosotros mismos, ¿no? Y entonces pues nos quedemos ahí... Con el conformismo a lo mejor. Claro, ¿sabes? O pues bueno, como autoengañándonos y cuando hay que hacer las cosas pues no las haces.
Entonces ese tampoco sería el liderazgo que yo propongo. Por Ni eso, está equilibrado tampoco. Ni está equilibrado, ni ahí estás poniendo todos tus dones al servicio, porque si te quedas ahí viendo Netflix, que no tengo nada contra Netflix, pero wow, para mí fue un aprendizaje, piensa, de tener una vida mega ocupada haciendo un montón de cosas, a decir, wow. Como dice una de las últimas personas que ha hecho el método, se dio de baja en la empresa y se dio de alta en la vida, que me pareció una frase... Me encanta esa frase. Bueno, ya la entrevistarás. Sí. Es divina. Hay que buscarla. Hay que buscarla, te la digo yo, se llama Ana Viñado, divinísima. Pues hay que buscarla y traerla. Claro que sí, ya está, ya tienes más contenido. Y es que es así, o sea, cuando te das de alta en la vida, vives, que esa es tu visión. Como presidente de tu empresa, tu visión es vivir, pero y vivir con la alegría de vivir, disfrutar de la vida, porque la vida es un regalo que es un tiempo limitado. Y claro, tú cuando estás dirigiendo esa vida, tú con las decisiones que vas tomando, vas creando la historia de tu vida. Y unas te llevan por un sitio o por otro. ¿Cómo tomas las decisiones? Eres como un director general que vas apagando fuegos, que no sabes delegar en tu equipo. Entonces de ahí viene toda la metáfora. Toda la metáfora porque bueno, pues cuando tú piensas que en las empresas, un director general lo que tiene que dar es unos resultados económicos. Y en la empresa del siglo XXI ya sabemos que eso se queda corto, ¿sabes? O sea, sabemos ahí que para las empresas que sean sostenibles, esas empresas tienen que dejar huella, que vamos a hablar aquí en el contexto en el que estamos, ¿no? Que las personas estén en el centro, pero no de pose, de frase no de dicha. forma teórica, sino que de verdad se cumpla. Claro. Pues claro, tú como directora general de ti misma, en realidad lo que nos quita y nos da esa sensación de bienestar, de estar haciendo bien las cosas, porque todo funciona, todo fluye, son 3 pilares básicos. Por una parte está la salud, por otra parte está el dinero y por otra parte, y esta es la palabra que se repite en el programa de formación de forma constante, es el amor. Porque hay 2 formas de liderar tu vida. O la lideras desde el amor, y entonces estás viviendo y te conviertes en tu mejor líder, o la lideras desde el miedo. Y cuando la lideras desde el miedo, no estás cumpliendo tu visión, estás sobreviviendo. Y te conviertes en tu peor jefe. Y esto no quiere decir que vayas a estar siempre convirtiéndote en tu mejor líder y en el amor. Pero si tú lo que puedes hacer es, desde ese autoliderazgo consciente, darte cuenta desde dónde estás haciendo lo que haces, ¡wow! Pues ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes? Para mí de lo más orgullosa que me siento del método es que es sostenible la formación. Que haces clic. Una vez haces clic, ya no hay vuelta atrás. Una vez hace pop, no hay stop, no hay como stop. Se dice. Pero es muy acertada la frase. Sí. Yo aquí tenía apuntado por qué las empresas necesitan líderes sostenibles, pero creo que ha quedado bastante claro por qué. Entonces quiero cambiarla a, ¿crees que todas las empresas están preparadas para tener líderes sostenibles? Siempre va a depender de quién está liderando esa empresa. Del alma. Del alma. Si el alma no tiene esa filosofía, ya te digo que, bueno, pues eso, será una formación más, pero el liderazgo es desde el ejemplo. Y el que haga clic no se va a quedar ahí. Claro. Porque no le van a permitir hacerlo. Claro. De hecho, es que para mí sería muy tentador estar haciendo propuestas a empresas, que los departamentos de recursos humanos vas con conceptos novedosos y te van a decir que sí. Y lo estaría haciendo, fíjate, yo hablo del equilibrio en el triángulo de salud, dinero y amor, y yo podría pensar, bueno, pues por el dinero se me puede venir fenomenal. Pero la conclusión que he llegado desde mi experiencia, desde haber estado en la otra parte, en la de la empresa, es decir, si el líder lo tiene claro, que ese es, no te voy a decir para hacerlo siempre, pero que ese es ese camino de ir buscando esa excelencia, esa mejora continua. Y ser ejemplo de eso casi es contraproducente. Porque tú imagínate que a mí nos contratan, a Andrea y a mí, damos una charla y luego en el día a día siguen siendo los peores jefes. O sea, y es verdad, y esto voy a romper ahí un poco, pero todas las políticas estas de bienestar y todos los planes de bienestar que ahora introducen en las empresas es personas que sois los que habéis creado esas empresas, preguntarles a los directores de recursos humanos que están potenciando esas políticas, ¿cómo vais vosotros? ¿Estáis bien? ¿O primero lo hacemos para el comité de dirección, que seamos capaces de todos estar comprometidos con ese equilibrio? Porque si no es
algo que yo aprendí, tuve un jefe maravilloso, que fue un líder para mí y que, wow, es verdad que todo esto viene de toda esa experiencia, que me recordaba orientación al resultado, no a la tarea. Que es un matiz que no sé si se entiende del todo bien, pero nosotros nos hacemos un checklist, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero en esa excelencia, que es una de las claves del liderazgo sostenible, es ¿para qué estoy haciendo esto? Y muchas veces, como no nos paramos a pensar, lo hacemos porque es lo que toca. Pero es lo que me han mandado. ¿Qué es lo que me han mandado? Entonces, en el liderazgo sostenible también hay un poquito de ser capaces de atreverse. Hay una canción que dice quererse es atreverse. Y muchas veces pues, nos quedamos en esa zona de, bueno, pues me quejo, en conversaciones de pasillos digo lo mal que lo hacen. Yo te aseguro, y por si sirve de ejemplo a alguien, si llegué con 30 años a estar en un comité de dirección, luego dirigir uno de los negocios, luego empezar la interacción de la compañía y en los últimos años depender directamente del presidente y estar en el consejo, pues si te digo cuál fue mi clave de éxito, fue que todo lo que no me parecía bien, lo decía. Hay que saber decir las cosas. Exacto, sí. Hay que saber decirlas, pero realmente ese es el intraemprendimiento dentro de la empresa, que tú no te conformes, que estés haciendo propuestas, que a lo mejor luego hay cosas que tú propones que entendiendo lo que te puedan decir, dices, vale, entiendo que no es el momento, ¿vale? Y entiendo qué es lo que yo puedo hacer, que llegue solamente a mi área. Pero para mí fue eso, porque si no es que nos convertimos, pues eso, en... Sí, es como que vas a lo que tienes que hacer, ya te conformas, está. Estabilidad, pero... Y que también está bien, que no voy a cuestionarlo. Hay Sí, gente es que exacto. se toma el trabajo como, bueno, yo voy a ir mis 8 horas, ficho, hago lo mínimo imprescindible y ya está. Son las decisiones personales, al Cada final uno. estará bien en el punto en el que esté cumpliendo tu objetivo Eso vital, es, ¿no? Tu eso éxito, es, en eso este es, caso, eso es, tu éxito eso personal. es, eso es. No hemos hablado de una cosa, o no ha salido la palabra, a lo mejor lo hemos hablado de forma por encima, del tema de las emociones. Porque en los 3 pilares vitales que comentas también influye. Todos generan emociones y todos van a influir la emoción, el bienestar emocional que tú tengas en ese momento para tomar decisiones por un lado o por otro en cada una de las áreas. Entonces, ¿por qué es tan importante que los líderes sepan gestionar ese bienestar emocional y alcanzarlo? Pues porque quienes trabajan en las empresas son personas y las personas somos seres emocionales. Entonces, los que lideran a esas personas son los primeros que tienen que ser capaces de, desde ese autoconocimiento, reconocer sus propias emociones y desde esa práctica de conocerse a uno mismo, poder identificar qué emoción está en ese momento en esa persona a la que yo le estoy pidiendo que haga algo. Entonces, esa inteligencia emocional tiene mucho que ver también con la inteligencia conversacional, porque va de la mano, porque también somos seres lingüísticos. Y claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que imagínate, en la propia metáfora es ¿por qué puede existir en una empresa un mal clima laboral? Porque hay muchas emociones reprimidas, acumuladas, conversaciones que no se han tenido, cosas que no se han dicho. Ignoradas, que es un poco lo que pasa también a nivel personal. Es decir, tu cuerpo, cuando no estás bien, las emociones es como un GPS, te están avisando. A nosotras nos gusta decir que en el alma y en el cuerpo está la sabiduría. Es la mente la que realmente te está llevando hacia un sitio, hacia el otro y que, wow, por eso es desde esa observación, que es cuando tu mente se conecta y con tu alma y te ve y te dices, ¿por qué me está pasando esto? Y no es reprimirlas, porque es que en las emociones lo que hay es mucha información. Lo que hay que saber es, desde esta emoción, si yo reacciono, ¿qué consecuencias va a tener? Sería mejor que me detuviese y lo que fuera es ya no autoengañarme y pensar todo es maravilloso, pero sí neutralizar la emoción, ¿sabes? Es decir, respirar, contar hasta 10 muchas veces, porque todo lo que hacemos y lo que decimos tiene sus consecuencias. Esto es como un papel, cuando lo arrugas, si luego lo quieres alisar, se queda arrugadito. Entonces es... Por favor, aprendamos, no nos enseñan, ya cada vez un poco más, ¿no? Cada vez un poco más en las escuelas van introduciendo todo este tema, pero es que tendría que ser una asignatura obligatoria. Y además desde bien pequeños. Claro, así es. Yo tengo una hija de 15 años que lleva viviendo esto desde siempre y que te puedes imaginar que su maestra principal fue su yaya, su abuela,
que bueno, efectivamente es mi maestra. O sea, y ella qué suerte tuvo. Y que sí, y ella mismo, pues cuando yo efectivamente hay veces que es normal, como madre y adolescente, yo tengo una reacción, dice, mamá, no estás aplicando el método Bauset. Ya. Voy a hacer como si no te hubiese oído. Y tú, ahí lo que he creado. Sí, y es verdad que ahí también nos pasa, porque fíjate, el liderazgo lo estamos aquí llevando mucho al mundo de la empresa, pero para mí liderar es influir y todos nos influimos los unos a los otros. Y entonces en esa influencia, con los hijos también tenemos la tendencia, como con los jefes, porque como yo soy tu jefe, como yo soy tu madre, wow, cuando cambias eso y tú eres capaz de saber pedir perdón cuando te equivocas, dar las gracias cuando la otra persona hace las cosas bien, te ayuda eso, a que el nivel de inteligencia de esa persona y de conversación y de saber pedir y... Para mí, una de las cosas, si me dijeras, ¿de qué te sientes más orgullosa? Pues sí, por supuestísimo, de todas las personas que he ayudado, pero para mí es también de ese legado que voy a dejar con esa niña que es como muy consciente de las emociones de sus profesores, de las emociones de sus amigas. De hecho, el otro día me decía, no ni voy a decir al cole que va ni nada de eso, pero me decía, mamá, los profesores nos lo están enseñando, pero se nota que se lo saben del libro. Que no lo tienen interiorizado. Que no lo tienen todavía interiorizado. Y claro, yo mamá el otro día que nos preguntaron, porque nos preguntaron cosas de esas y yo di una respuesta y me preguntaron a qué se dedica mi madre. Y yo tuve que decirles que era psicóloga, que sé que no eres, porque si les digo que eres directora general de ti misma, no lo van a entender. Se van a quedar en plan, ¿qué cuenta esta persona? Pues pues a ver, un legado y una suerte que pueda haber crecido con eso, porque la verdad que es súper importante conforme vas creciendo tanto en la vida personal como en la vida laboral, te das cuenta de lo importante que es gestionar tus emociones y tener inteligencia emocional. No solo gestionar las propias, sino saberte mover con las emociones de los demás. Así que por mí me quito el sombrero, la verdad, porque tenga ese pensamiento con 15 años, que le va a solucionar muchas cosas. Muchas cosas. Y va a ayudar a muchas personas. Sí. Así que, precisamente de generaciones vamos a hablar. Antes me has hecho un poco spoiler de lo que me vas a responder, pero me ha gustado mucho lo que me has respondido y creo que va un poco en la línea de lo que hemos estado comentando, que es si notas alguna diferencia generacional en cómo se enfrenta una persona a la hora de formarse y a la hora de ejercer el liderazgo, tanto laboral como personalmente al final. Pues fíjate, la inspiración eres tú. Ay. Claro, porque tú eres, joder, me has dicho tu edad, me encanta, 27 años. 27. Lo voy a decir aquí, a contar todos nuestros secretos. Todo el mundo a comentar que parece menos. Vale, imaginaros. Entonces es que estoy segura que tú ya, por cómo vives y desde donde vives, cuando lideres a un equipo, vas a liderarlo como tú pides que se te lidere a ti. Y es verdad que por eso es ese gran trabajo. Hay que entender también que esas otras personas que están liderando desde ahí es porque no tienen las herramientas. Por eso para mí es tan importante y te agradezco tanto esta oportunidad de poder compartir lo que ya sé que no estamos en secreto con tanta gente. Porque uno no puede cambiar nada de lo que no es consciente. Lo hacen lo mejor que pueden. Pero claro, también sabemos que quienes llegan y hacen el método Bauset, que es el programa de liderazgo de 8 semanas, wow, son personas con la mente muy abierta. Porque realmente pues tú vas a hacer un programa de liderazgo y lo que necesitas es, oye, ¿quién me está avalando? ¿Qué certificado tiene? ¿Qué escuela de negocios me lo está haciendo? Pero es que esto va de otra cosa. Y ya siempre hay, siempre lo digo, nadie hace el programa sin que tenga una conversación conmigo, porque yo les voy a decir, liderar es amar. Y entonces, claro, hay gente que me dice amar. Yo no tengo ningún problema con mi pareja. Yo digo, no. El amor es la energía que mueve el mundo. El amor es cuidar, el amor es admirar. El amor es que tú ames tu vida, ames la vida, amas a las personas de las que te rodeas y desde ahí estás viviendo desde otro sitio. Que claro que vas a tener cosas que te van a dar miedo y son necesarios, porque si no te amas tanto y te podrías a volar. Y no es así, pero es como estoy reconociendo mis miedos y ahí hay amor. Cuando uno reconoce sus miedos o reconoce el miedo de la persona con la que está hablando, con la que está teniendo la conversación, eso es amor. Que no quiero decir con esto que vamos a estar siempre ahí. De hecho, hay una imagen muy bonita, que luego te la enviaré, ¿vale?, de un árbol. Entonces, ese árbol está la mitad seco y la mitad frondoso. En la mitad seco es cuando somos nuestros peores jefes. Y cuando está toda esa luz, todo ese cielo azul, ese verde, ahí es cuando nos estamos convirtiendo en nuestros mejores líderes. Y así empieza el método, explicándote qué pasa desde el miedo, qué pasa desde el amor y dónde te sitúas tú. Y si realmente quieres hacer ese caminito.
Pero ya no solo por una cuestión personal, sino porque es que eres el mundo que estás dejando, esa es la huella que estás dejando. ¿Sabes? Por eso el liderazgo y la sostenibilidad son dos palabras que se utilizan tanto y son tan grandilocuentes que es como decir que esto empieza en ti. ¿Sabes? O sea, desde responsabilizarte de tu salud, porque tú responsabilizándote de la salud vas a ayudar a la sostenibilidad del planeta, vas a evitar un montón de gastos en torno a ti. ¿Sabes? Y eso es, wow, hay que querer hacerlo. Hay que querer hacerlo. Hay que querer hacer ese clic que comentábamos antes. Sí. Pues vamos a pasar a una sección que yo creo que tú no conoces. ¡Ay, madre! Que son las Killer Questions, que eso sí que sabrás qué es. Pero las hemos hecho toque sésame y personalizadas para ti. Entonces tienes que responderme lo más rápido que puedas. Venga, esto tiene que allá. ser pim pam pum, pim pam pum. Muy ¿vale? bien, muy bien. Entonces, 3 cualidades de un buen líder. Para mí, humildad, servicio y excelencia. Perfecto. Piensa en la Esther que está en su primer día de trabajo en el grupo Siro y dime qué consejo le darías. Disfruta, aprende y agradece. ¿Y quién es el mejor líder que conoces? Mi madre. Me ha llegado al corazón esta última respuesta, además que la has dicho como con mucha seguridad. Pues Esther, muchísimas gracias por la entrevista. Esta última parte me ha emocionado muchísimo con esta última respuesta que me has dado. Debo decir, y esto te lo digo con todo mi corazón, que me parece un podcast súper inspirador, que me lo voy a aplicar personalmente, que luego hablamos, si quieres, de posibles reuniones entre tú y yo, y que de verdad que me parece un aprendizaje vital que tenemos que aplicarnos todos, tanto para lo personal como para lo laboral, y que muchísimas gracias por traernos tu método, y ha sido un podcast de verdad increíble y muy inspirador. Pues muchísimas gracias por ponérmelo tan fácil, por ayudarme a construir el storytelling con esas preguntas tan acertadas y por hacerme sentir tan bien aquí en Sésame. Pues te esperamos próximamente. Seguro que sí.